Pasamos a la última intervención a cargo de May Escobar. Actualmente eres directora de la Fundación Luzón, que vienes también del tercer sector, una fundación dedicada a cuidar y a mejorar la vida de los enfermos con ELA. Pero hoy estás aquí sobre todo por tu trayectoria en multitud de iniciativas en el ámbito del desarrollo tecnológico, en la reducción de la brecha digital y especialmente por tu experiencia como fundadora y en Huella, ¿no? Esta primera aceleradora de empresas sociales con base tecnológica, ¿no? Y es un poco con esos aprendizajes los que vas a compartirnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad es que después de haber escuchado a un comunicador como Juan y a un investigador como Ricard, yo soy la que he bajado a la arena. Y además, como decía antes también Juan, soy una humana digital prehistórica. Prehistórica primero por la edad ya que tenemos y luego porque nos vinculamos o me vinculé al mundo del tercer sector totalmente entrelazado con la tecnología allá por los principios de los años 2000, cuando, no sé si os acordáis algunos, dónde estabais cuando todavía existían las pesetas y cuando se empezaba a navegar en internet con un módem que hacía pi y que teníamos que esperar muchos minutos hasta que aparecía algo en esa pantalla. Bueno, pues en esos momentos yo había trabajado ya, soy funcionaria en excedencia, los servicios sociales de un ayuntamiento, conozco muy bien el ámbito de las ciudades también, porque me ha tocado dirigir durante varios años la Red Española de Ciudades Inteligentes, pero yo inicié mi vida profesional en los servicios sociales municipales, cuando comenzaban además. Y desde luego allí no había internet, ni nuevas tecnologías, ni nada que se le pareciese. Pero por azares de la vida, en un momento determinado, la administración local, pues a las personas inquietas y ser funcionario, pues a algunos no nos va demasiado, por eso sigo en excedencia ya casi eternamente, empecé a trabajar con una empresa japonesa. Y en aquel momento ya sí que los japoneses empezaban a utilizar algo que se llama internet. Os voy a contar mi historia de vida porque yo creo que es muy importante para que veáis un poco cómo ha ido la evolución y también contaros la historia del emprendimiento social. En ese momento lo que yo me di cuenta es que eso era una oportunidad brutal para hacer algo por las personas en situación de exclusión social. La verdad es que no todo el mundo entendía muy bien qué era esto o cómo se podía vincular en aquel momento. Y coincidió también, esas cosas que pasan en la vida, que había una persona que se llamaba Luis Cifuentes, no sé si alguno os sonará, que fundó una de las primeras empresas que empezó a desarrollar páginas web para las grandes corporaciones, que se llamaba Tecnolan. En ese momento pues era cuando hubo aquel pinchazo de la burbuja tecnológica, supongo que también os acordaréis lo que pasó. Esta persona pues ganó un pleito a Telefónica y Telefónica le tuvo que indemnizar con una gran cantidad de dinero. Fue una de las pocas personas que ha ganado un pleito a Telefónica. Y en aquel momento él, tiene una persona con mucha conciencia social, pensó que, como yo pensamos, lo único que en ese momento no nos conocíamos, que la tecnología podía hacer cosas por las personas en situación de exclusión. Y un amigo común nos puso en contacto y desde ahí pues pusimos en marcha una fundación que en aquel momento se llamaba BipBip y que lo que pretendíamos era llevar las posibilidades que ofrecía internet a los colectivos socialmente más excluidos de nuestra sociedad para que lo pudiese aprovechar. ¿Cómo lo hicimos? Lo que pusimos en marcha fue una convocatoria donde recogíamos ordenadores que desechaban las empresas para actualizarlos, los limpiábamos por dentro y por fuera, instalábamos un nuevo software que además incorporamos a Microsoft dentro del patronato de la fundación y se los ofrecíamos a las diferentes ONGs. No para que lo utilizasen sus empleados, sino para que nos presentasen proyectos donde incorporar la tecnología para solucionar algunos de sus problemas sociales. Bueno, pues en ese momento empezamos a ver que niños con parálisis cerebral que jamás habían podido comunicarse ni poder hablar entre ellos tenían la posibilidad de poderse comunicar a través de los ordenadores. Empezamos a ver que gente que estaba viviendo en la calle
podía encontrar un trabajo y podía redactar un currículum y mandarle a aquellos primeros portales que aparecían en Internet de empleo. Y vimos pues cómo mujeres que habían venido de América Latina, que habían dejado a su familia, volvían a ver la cara después de años a su hijo a través de Internet. Y continuamos con el proyecto hasta conseguir poder instalar más de 3.000 aulas de acceso a Internet para desarrollar estos proyectos en un montón de organizaciones sociales. Y eso ahí empezamos a generar impacto social a través de la tecnología. No todo el mundo creía que esto era una necesidad prioritaria, hay que decirlo. No era fácil hacer captación de fondos para financiar los proyectos porque ¿cómo ibas a pedir a alguien dinero para llevar Internet a una ONG? Era muy complicado en ese momento poder atraer financiación para nuestro proyecto. Entonces también pensamos que la tecnología podía ser una oportunidad. Y pusimos en marcha algo, me hubiese gustado que estuviese por aquí Ricardo, luego os lo cuento, algo para hacer sostenible, ahora se llamaría un intraemprendimiento social en la organización, para hacer sostenible el proyecto. Y ese proyecto se llamó Microvoluntarios. Microvoluntarios era, cubríamos una necesidad que había en las empresas, organizar el voluntariado que empezaba a surgir en las grandes corporaciones mediante Internet, donde había actividades, microactividades que podían ser hasta 20 minutos, 1 hora, 2 horas, hacer una traducción de un texto, redactar un cuento para una organización social, y donde nosotros lo que les ofrecíamos era una plataforma marca blanca para integrar dentro de su intranet y que pudiesen gestionar y además analizar y seguir el voluntariado que hacían sus empleados. Pues por cada portal que instalábamos se recibía una financiación porque hacíamos de alguna manera consultoría y seguimiento de esos proyectos, y al mismo tiempo, claro, teníamos a todas nuestras ONGs que estaban dentro de nuestro programa, que lo que hacían era proveer de proyectos que se ponían a disposición en la plataforma. Con lo cual conseguimos hacer sostenible el proyecto. El proyecto realmente murió cuando la necesidad, y sobre todo cuando los teléfonos móviles empezaron a aparecer y cuando ya se democratizó el acceso a la tecnología. Pero creo que en ese momento sí cumplimos una función y ayudamos a gente a utilizar de una manera muy eficiente la tecnología, y sobre todo ayudarles a superar determinados problemas sociales o ayudar a que se pudiesen solucionar en determinados contextos y a determinadas familias. Pues bien, entre esto, el año 2011, lo que me di cuenta, y además lo comparto con una serie de gente que también estaba en este mundo, es que lo que estábamos desarrollando era los inicios del emprendimiento social de base tecnológica, y que era una oportunidad que todavía la mayor parte de las organizaciones sociales, por una parte, que eso tardaría un poco más de tiempo, pero que sí que empezaba a ver, se empezaba a conocer que era esto del emprendimiento social. De hecho, aquí en Valencia, Margarita Albots y Social Nest ha sido una de las personas que ha puesto desde hace muchos años de manifiesto el emprendimiento social, pero nosotros queríamos focalizarnos en la tecnología. Y es un poco lo que os vengo a contar después de esta introducción, que también me he enrollado un montón. Y lo que os quiero simplemente es compartir las reflexiones y las conclusiones a las que hemos llegado después de todos estos años. Pues bien, nos propusimos en Huella desarrollar la primera aceleradora de empresas sociales de base tecnológica. En principio pensábamos, bueno, esto ya lo habrá hecho mucha gente. Pues no lo había hecho nadie en Europa, y creemos que en el mundo hemos sido la primera iniciativa que puso en marcha un proyecto de aceleración de empresas sociales de base tecnológica. De hecho, al año y pico, 2 años de ponerlo en marcha, fuimos a Nueva York a ver todo lo que los americanos nos tenían que enseñar del tema, y cuando llegamos allí la sorpresa es que habíamos avanzado nosotros mucho más y que lo que estábamos compartiendo todavía en Nueva York no lo habían conseguido. Con lo cual yo creo que ahí fuimos precursores. No supimos, a lo mejor, o no sabemos, muchas veces los españoles nos pasa vender este tipo de acciones, pero sí que fuimos precursores en este ámbito. Y lo que queríamos era crear empresas sociales de base tecnológica
para generar transformación social. ¿Por qué? Porque la tecnología es rápida, es escalable y tiene una menor inversión que otros proyectos de la economía social, que requieren normalmente una inversión mucho más importante y que todos sabemos que es mucho más difícil levantar esa financiación. Y además, que lo que diríamos no solamente es que generar un impacto social, hacer y transformar, hacer un mundo mejor, sino hacer que esas empresas realmente fuesen sostenibles. No volver a hacer una ONG o que crear un proyecto de emprendimiento social pero que luego nos lo mantuviese alguien o que fuese el patronato o que fuese una subvención, no, nada de esto, sino hacer realmente empresas que fuesen sostenibles. Lo paradójico de Huella es que al centrarnos en ser sostenibles lo que conseguimos fue realmente generar impacto social y eso era lo que perseguíamos. Además, una de las cosas que siempre decíamos a los emprendedores es que lo importante era la meta y que el plan se puede cambiar y se puede pivotar un montón de veces tu proyecto hasta conseguir algo que sea viable pero sin perder de vista el objetivo, que es el generar impacto social. No os creáis, es obvio, pero no todo el mundo lo entiende, sobre todo la gente que no viene del sector social. Yo estoy muy agradecida de que me hayáis invitado y que haya tanta gente del tercer sector porque no es lo habitual que hablar en foros donde haya organizaciones sociales. Y eso que es algo que insistíamos siempre en procurar incorporar dentro de las convocatorias de Huella a proyectos que viniesen de las organizaciones sociales. Durante la primera convocatoria de Huella, de los 12 proyectos que comenzaron, 9 finalizaron la aceleración con éxito, 7 de ellos habían realizado ventas cuando terminamos ese proceso que duraba alrededor de 3, 6, 9 meses y 6 de ellos habían despertado un interés entre inversores. Inversores que empezaban a surgir como inversión de impacto, un movimiento que ligeramente y poco a poco pues también se va integrando dentro del ámbito de la inversión y que nosotros intentamos potenciar al máximo porque pensamos que en otros países hay mucha inversión de impacto y que en cambio en España pues todavía está muy en pañales. Os voy a contar algunos de los proyectos que salieron de esa primera convocatoria para que veáis la tipología. Algunos de ellos diréis, bueno, esto ya hace muchos años que está superado, estamos hablando del año 2012. Afables, eso era un proyecto de emprendimiento social que lo que pretendía ser el Trip Advisor de los cuidadores de personas con discapacidad y dependencia. ¿Por qué? Porque una de las personas fundadoras es una persona con una gran discapacidad y estaba harto de que cada vez que viniese a atender una persona fuese una persona que no cumplía con la afabilidad necesaria, sino que bueno, era un trabajo más y el poder valorar el trabajo de las personas que trabajan para las personas pensaban que era algo importante, sobre todo tener una formación y que poder potenciar a aquellos buenos profesionales que estaban trabajando en el mundo de la dependencia. Cien Pies lo que pretendía era volver a recuperar eso de ir andando al colegio, algo que se había perdido, mediante una plataforma donde diese seguridad a los padres a la hora de desplazarse hasta el colegio. En ese punto se utilizaba la tecnología. Doafán, años 2012, os acordáis con todos los temas de los desahucios, lo que era una plataforma de crowdfunding que lo que hacía era exponer casos de familias, lógicamente anonimizadas, donde la gente pudiese ayudarles a salir de una situación de desahucio. Trip Drop era otro proyecto que lo que pretendía era poder generar viajes solidarios donde se pudiese realizar viajes con un motivo social, haciendo voluntariado, pudiendo desarrollar proyectos en el tercer mundo. A City Maps, algo que antes ha dicho también Ricard, que es un precursor de la accesibilidad en las ciudades, el Google Maps de las personas con discapacidad. Que Reciclando lo que trataba era de intentar
poner una tienda de reciclado de cosas que ahora ya está Wallapop, pero era el primer Wallapop y sobre todo vinculado a los niños, a los cochecitos, a aquellos productos que se pueden reutilizar fácilmente y que para muchas familias el volver a comprar todo un equipamiento pues supone un dinero. TTA, terapia tutorizada asistida, personas con enfermedad mental que no, sobre todo que viven en zonas rurales y que no podían tener acceso a terapia, y lo que se utilizaba una plataforma de videoconferencia para poder trabajar con ellos. Estos son algunos de los proyectos que la primera convocatoria trabajamos con ellos. Y aquí tenemos uno que a lo mejor al ser de Valencia conoceréis. Tuve la fortuna además... ¿Se puede poner vídeo? Sí. Tuve la fortuna de mentorizar y que es de una gran emprendedora social que se llama Ana Puertas, Disable Park, pero yo creo que mejor que nadie ella os lo van a contar ellos. Bueno, pues la idea surgió un día que teníamos más... Vale, no, ya está. Bueno, pues ya he empezado. Prisa que nunca, yo creo que ese día que tú dices, ahora no tiene que pasar nada, ¿no? Bien, pues nos dirigíamos a una ciudad que no conocemos, obviamente. Mucho tráfico, todo un montón de coches, tienes que fijarte en un montón de cosas. Estuvimos buscando plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, le estuvimos preguntando a las personas, nadie tenía mucha idea de dónde estaban. En fin, no encontramos ninguna o la que encontrábamos estaba ocupada. Decidimos aparcar en un parking privado. Y cuando estábamos dentro había muchísimas plazas adaptadas, pero el problema es que no había ascensor, así que nos tocó subir por la rampa de los coches, parando el tráfico y demás. Nos ayudó el director del parking y al final llegamos tarde a la reunión. Entonces ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer algo. Vamos a solucionar esto ya. La idea de disablepark.com consiste en una plataforma web y una aplicación móvil que lo que queremos facilitar es la geolocalización exacta de todas las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad que existen en alguna ciudad. En todas las ciudades de España existen un montón de sitios para aparcamiento para personas con movilidad reducida públicas. El problema es que las personas no saben dónde están esos sitios. Una persona sin discapacidad cuando quiere ir al teatro ya se puede encontrar con el problema de dónde aparcar su coche, porque no hay aparcamiento. Pues ya ni qué decir de aquellas personas con movilidad reducida que te puedes encontrar 4 o 5 alrededor del teatro. Ellos tienen que pensar que tengo que ir, ver dónde está la plaza, tengo que pensar si hay rampa, tengo que pensar si está el sitio habilitado. Si no conoces muy bien la ciudad, no sabes dónde están las plazas. ¿Cómo solucionar el problema? Pues muy fácil, con tan solo tener el móvil al alcance de la mano o la tablet o el portátil, podremos localizar esas plazas cercanas al lugar donde deseemos ir. Puedes poner la calle o incluso poner el sitio en concreto donde vas, el teatro, museo, centro comercial, y enseguida te van a aparecer todas las plazas que están cerca. Para que la gente con este problema, que es la movilidad reducida, pueda saber la información en cualquier lugar, en cualquier momento y sin ningún problema. Y además, informar si ese evento está adaptado o no. Al final es un poco ponerte en la situación de estas personas y que el teatro pueda ofrecer en su cartelería, al igual que ofrece una rampa para poder entrar, ofrecer una información súper valiosa a esta gente para que su experiencia al final sea una experiencia normalizada. Evidentemente la aplicación es gratuita y libre. No podríamos cobrar por ofrecer este tipo de servicio. Creo que es una buena idea porque facilita el día a día a las personas con movilidad reducida a golpe de clic. Y creemos que esto sería una buena herramienta para que puedan sentirse todos los días como todo el mundo. Bueno, como veréis, una iniciativa estupenda, que además diréis, bueno, ¿y cómo se financiaban? Pues sí, tenía un modelo de financiación y es el patrocinio de las propias plazas de aparcamiento. Cualquier persona puede entrar en su aplicación y patrocinar una plaza de aparcamiento que tenga cerca de su casa. Entonces, como veréis, sí que se consiguió cerrar el círculo, ayudarles también muchas veces en la aceleradora, también el poner en contacto con determinadas organizaciones o con gente que pueda ayudar a los emprendedores sociales no es tanto la inversión
como poderles poner en contacto, en mi caso con la Red Española de Ciudades Inteligentes, para que todos los ayuntamientos le pudiese facilitar y actualizar la base de datos de plazas de aparcamiento. Entonces, bueno, pues al final quedó un proyecto muy redondo y el impacto social que está generando es extraordinario, porque ahora mismo cualquier persona que tenga una dificultad para poder moverse por la ciudad y va a otra ciudad que no conoce, pues puede tener acceso y conocimiento de dónde están las plazas de aparcamiento, porque la mayoría de los ayuntamientos no la tienen, y es una cosa que también hay que poner en manifiesto, que el emprendimiento social muchas veces suple aquellas carencias que debería de tener la propia administración. Pues bien, seguimos. Y yo os voy a contar ahora un poco cuáles son las claves, bueno, o lo que he aprendido a lo largo de estos años. Algunas de las cosas que he aprendido. Muchas de ellas os sonarán, otras de ellas a veces no nos damos cuenta y es muy importante tenerlas presentes. El emprendedor social es gente valiente, gente que adquiere una responsabilidad para generar impacto social. Pero no nos sirve cualquier impacto social, es un poco lo que decía antes Ricard. Hablar de impacto social positivo, eso es importante. Y luego os comentaré un poco más, pero muchas veces proyectos, hubo un momento que en el mismo saco del emprendimiento social se metían muchas cosas, desde mi punto de vista excesivas cosas, como algunos proyectos de economía colaborativa, como Uber. Yo he estado en mesas en el año 2013-2014 donde la gente decía que Uber era un proyecto de emprendimiento social y yo decía no, es un proyecto de plataforma de economía colaborativa, pero no genera un impacto social positivo en todos los ámbitos. Eso es el emprendimiento social, generar realmente un impacto social positivo. El emprendedor social además es un emprendedor al cuadrado porque tiene dos trabajos, es un emprendedor doble. Por una parte, generar una sostenibilidad económica para el proyecto, ganar dinero, así de claro, y por otra parte, generar impacto social positivo. Con lo cual tiene que estar pendiente de dos cosas al mismo tiempo, y es muy importante que sea consciente la persona que comienza un proyecto de emprendimiento social. Por otra parte, la rentabilidad económica es una condición necesaria para generar valor social en el emprendimiento social. Porque si no, generaremos impacto un mes, 2 meses, lo que nos dure el dinero. Después el proyecto se va a derrumbar y no vamos a poder continuar generando ese impacto social. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que el producto, que debemos tener un producto por el que alguien esté dispuesto a pagar. Y aquí os voy a contar, o lo voy a comentar de una manera bastante gráfica. Si aquí hiciese mucho calor hoy, que no es el caso, tuviésemos mucho calor, diría, a lo mejor se me va a ocurrir a mí un producto que vender a la salida, porque todo el mundo va a salir sofocado y va a tener muchas ganas de refrescarse. Y digo, lo tengo claro, lo tengo clarísimo, voy a montar un puesto de helados de limón a la salida. Y dices, pues yo estoy convencida de que todos vais a salir y me vais a comprar el helado de limón. Seguramente a muchos de vosotros os apetecerá poneros debajo de un aire acondicionado, os apetecerá beber agua, o os apetecerá tener una piscina. No todos vais a querer comprarme un helado. El hacer entender eso al emprendedor social y que no se enamore de su producto prematuramente es algo que aprendimos en Huella. Enseñar a salir a la calle y antes de desarrollar un producto testar que efectivamente eso va a tener una salida en el mercado real. Y es un empeño que tuvimos y que intentamos enseñar cómo hacerlo a los emprendedores que pasaron por Huella. Parecen cosas evidentes, pero no os creáis que no lo es tanto. Es muy difícil a una persona que está absolutamente enamorada de su idea hacerle ver que para él es muy interesante ese producto, pero que en el mercado no va a tener una salida. Esa es otra de las cosas que aprendimos. Otra de las cosas que también he aprendido es que las buenas intenciones por sí solas no garantizan valor social. Y os vuelvo a poner otro ejemplo.
Yo recuerdo en una de los Generation que hicimos para generar ideas de emprendimiento social, que había un equipo que estaba absolutamente convencido de que lo que había que hacer con las mujeres víctimas de violencia de género era llevarles a una aldea o un pueblo que estuviese casi deshabitado, para que habitasen el pueblo y para que pudiesen vivir. Claro, eso, desde un punto de vista social, no se sostiene por ninguna parte. Pero hay mucha gente que tiene muy buena intención y que piensa que eso es una solución. Normalmente hay gente que además no viene del mundo social, que esa es otra. Intentar explicar a la gente que hay profesionales, luego también lo hablaremos, que hay profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en este ámbito y que tienen que ser una referencia a la hora de evaluar y de valorar los proyectos de emprendimiento social. Y muy pocas veces se hace. Esto, justamente. Debemos de contar con los profesionales que trabajan en el sector social, que trabajan en el tercer sector, para validar y contrastar las ideas y los proyectos de emprendimiento social. Es algo que nos empeñamos sistemáticamente en que todos los emprendedores pasasen por un trabajador social, que preguntasen en los servicios sociales especializados sobre el sector con el que quieren trabajar. Eso pocas veces también en el ámbito del emprendimiento social se pide. Ni siquiera se entra en relación entre lo que es el tercer sector con el emprendimiento social, y a veces pues se ven cosas que luego sorprenden, ¿no? Y que luego el impacto social que esperaban que generase se vuelve en contra, ¿no? Y que no es positivo, sino que se vuelve negativo. Eso también lo hemos aprendido. Por otra parte, tampoco debemos de pensar que por el hecho de tener un producto social que proviene de buenas intenciones va a tener una salida en el mercado mejor. No vamos a ser más competitivos por el hecho de ser sociales. Lo que tenemos que empeñarnos es en tener el mejor producto posible que compita en el mercado con el resto de los productos. Que además sea social está muy bien, pero no nos va a dar la garantía de sostenibilidad para nada. Y muchas veces también se caen en esos errores. Entonces, hay que tener en cuenta que la ventaja competitiva no existe porque seamos sociales, y tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Otra cosa que también nos empeñamos mucho: el equipo debe ser híbrido. Debe de haber diferentes profesionales, incorporar a ser posible a alguien del mundo social para garantizar también que el impacto positivo y social va a ser el esperado. Tampoco es algo en el que se insiste en muchas ocasiones. Y en el ámbito de la tecnología, al ser más nosotros fijarnos en la tecnología, sobre todo son programadores, gente de diseño, gente del marketing digital, olvidándose de la parte social. Hay que integrar, hay que incorporar en estos equipos personas que colaboren, si no están dentro del propio equipo, que colaboren asiduamente y que hagan un seguimiento social de lo que estamos desarrollando. Y luego, empresa social, antes también lo decía Ricard, me ha alegrado mucho el tema de la opacidad. Debe de ser íntegra, ética y transparente. Tampoco es algo de lo que se habla habitualmente. No porque es que los inversores no quieren que se diga, no, mire, si aquí estamos hablando de inversión de impacto social, debemos de ser transparentes, debemos de decir quiénes son los que están detrás de nuestra empresa, cómo estamos creciendo, cómo estamos escalando. Para nosotros es algo fundamental que debemos también de tener en cuenta. Si eres un profesional de una ONG, también puedes ser un intraemprendedor social. Yo soy una intraemprendedora nata. Entonces, para mí era muy importante tener siempre dentro de cada una de estas convocatorias personas que viniesen de organizaciones sociales e incorporarles como proyectos de intraemprendimiento social. De hecho, pues por ejemplo, ahora que me estoy acordando, RISE pasó por Huella con un proyecto de intraemprendimiento social muy interesante. En todas las organizaciones sociales podemos desarrollar proyectos de intraemprendimiento. Además, eso de tecnología sabemos que se pueden poner en marcha de una forma bastante económica y que podemos testear previamente, controlar mucho más el impacto que puede generar. Y somos de la opinión de que todas las organizaciones deberían de intentar explorar esto del intraemprendimiento. Y luego, por último, que no es lo último, es lo primero, realmente, lo primero siempre es la dignidad de las personas, que muchas veces nos olvidamos, y que
en el ámbito de la tecnología todo va tan rápido que a veces hay que estarnos recordando constantemente que lo importante siempre es poder generar un impacto social positivo y que no todo vale, y que escuchar a las personas y empoderarlas realmente es lo más importante. Esto es lo que os quería contar. Yo no sé si de deprisa, no, pero yo creo que lo más importante es que me hagáis preguntas en lo que queráis. Bueno, os cuento una cosa últimamente, el último, que no se me puede olvidar. En este momento, como ha dicho José, dirijo la Fundación Luzón, que es una fundación que nos dedicamos a la ELA. La ELA es una enfermedad, yo creo que es la enfermedad más dura que puede existir, porque la persona, sabéis, se va desconectando totalmente. Los músculos del cuerpo dejan de funcionar, dejas de poder hablar, dejas de poder comer, dejas de poder respirar. Las personas viven gracias a la tecnología, viven gracias a una gastrostomía por la que comen, gracias a una traqueotomía con una máquina que les ayuda a respirar y se comunican gracias a un lector iris que les ayuda a escribir. Ahí la tecnología está generando horas, minutos, días, años de vida a las personas. Stephen Hawking era el exponente, vivió muchos años porque tenía mucho dinero y tenía una enfermedad de curso lento. Lo normal es que las personas vivan entre 3 y 5 años. Gracias a la tecnología estamos hablando ya cada vez más de que puedan sobrevivir entre 8, 10, 12 años de vida, puedan ver cómo crecen sus hijos o puedan participar de la vida. Francisco Luzón, sabéis que tiene ELA, ha puesto en marcha la fundación, me ha dado la oportunidad de dirigir este proyecto que es maravilloso. Os digo que a gente que venimos del mundo social es un reto apasionante, pero sobre todo eso, poder seguir generando intraemprendimiento. Ahí seguimos con todos los temas. Somos una organización joven, pero no quiero desaprovechar tener aquí un montón de gente para explicaros qué es la ELA, porque es algo por lo que también estoy aquí. Nada más, ahora sí que ya os dejo, que si no me enrollo. ¿Alguna pregunta en la mesa? Menos mal. Enhorabuena por el trabajo que lleváis haciendo tantos años. Más que una pregunta es lo que yo he visto en esa presentación. No quiero hacer spoiler porque luego también vamos a contar de dónde vengo yo también. Me gustaría poder hablar luego posteriormente contigo. Claro. Y recalcar la dignidad de las personas dentro de todos los procesos, que no es lo que hacemos, los servicios que ofrecemos, sino cómo lo hacemos. Y que la economía emocional también tiene una gran importancia, ¿no? Absolutamente. Buenos días, entre todo, enhorabuena por el trabajo que haces, es encomiable. Durante tu exposición has hablado de dos cosas importantes y a veces con dificultades para simultanear. Por una has hablado del impacto social, que sea verdadero, sea efectivo, y por otra has hablado de la sostenibilidad económica sin la cual los proyectos no pueden funcionar. Yo entiendo que esto después en la realidad encontrar muchas dificultades para que puedan ir juntos de la mano. ¿Cómo hacéis para que esto, digamos, sea verdaderamente social y verdaderamente sostenible? Preguntaza, ¿eh? A ver, formando muy bien a la gente, haciendo experimentos con gaseosa, fundamentalmente. Es mejor 50 fracasos rápidos que 50 proyectos que se quedan a medias, que se sufre un montón, que sufren los equipos, que sufren las organizaciones. El testeo, lo que es toda la metodología de Lean Startup, es algo que llevamos en la sangre. Es decir, pero adaptada al emprendimiento social y validando siempre que se está avanzando en el negocio, pero también se está avanzando en el impacto social. De hecho, en España Lean Startup, que si queréis lo apuntáis, hicimos en el año, me parece que fue en el 2013, editamos un libro digital
que está a disposición, es abierto, que lo podéis, donde hablaba justo de eso, cuáles eran las claves y en dónde tenía un nexo de unión el Lean Startup en el ámbito del negocio con el Lean Startup en el impacto social y cómo debían de aprender también, ir experimentando y aproximándose al mercado las empresas sociales de base tecnológica. Eso, como ha dicho Ricard, es que nos da para una tarde entera esa pregunta. Pero sobre todo es el acompañamiento. Mirar España Lean Startup, hay 3 años en los que publicamos el libro, en el primer, ahí lo tenéis. Luego también el Consejo de Trabajadores Sociales también me pidieron que también escribiese y también hay un artículo importante hablando del tema. Bueno, sí, muy breve. Bueno, mi intervención estaba más en la llamada al activismo y como compartimos iniciativas y sí, nos conocemos en la larga trayectoria tuya, claro, el impacto del emprendimiento social es acotado y yo he hecho una intervención pues en un llamamiento a la acción y he dado algunos indicadores sin ser alarmista, pero la verdad es que ahora que ya estoy aquí sentado, creo que sí estamos en una situación de emergencia social y de emergencia de sostenibilidad y de equilibrio, ¿no? Entonces, hago yo la reflexión tampoco para no comprometerte, pero como has trabajado también y trabajas también con muchas instituciones públicas, al final sí uno, personalmente tengo la sensación que estamos muchos en este activismo social y yo he mencionado el caso del lobby de las grandes multinacionales estadounidenses, pero me falta una pata muy importante, que son los mandatarios, que están lejos de ser líderes y que sí están en posiciones de gobierno, en los que sí creo que cabría hacer mucho más para cambiar ese rumbo más en la dirección hacia la acción social y el emprendimiento social y que yo sí he hecho mucho en falta. No quiero comprometerte, pero dices, ¿y cómo cambiamos el chip de esas otras patas tan necesarias para cambiar el rumbo, como es el sector, el capital privado, puramente privado, y la parte de los reguladores o las acciones de gobierno? Pero no te quiero comprometer, así que no hace ni falta que me respondas delante del vídeo. Bueno, yo creo que ya he dicho desde el primer momento que yo soy funcionaria en excedencia y eso ya te da una idea, ¿no?, de por dónde va el tema. Pero también tengo que decir que ha habido alguna iniciativa que se quedó ahí en el olvido y que... ¿Te acuerdas del Plan Avanza, no? ¿Te acuerdas del Plan Avanza? Bueno, ahí surgieron muchas iniciativas, fue un proyecto que se quedó en el olvido y es donde muchas de las experiencias que luego han continuado se iniciaron allí. Se descontinuó, es una pena que haya ocurrido. Y yo creo que yo es que como has dicho antes, que era tecno-optimista. Tecno-optimista, humanista. Pues eso, que vamos a ser tecno-optimista, humanista y creemos en que seremos capaces de llegar y nos escucharán en algún momento para poder iniciar, cuando dejemos de estar ahí en funciones, a poder hablar y poder decir que hay cosas que son posibles y con un poquitito de ayuda pues entonces serán antes posibles. Y seguro que aquí hay muchas ideas de mucha gente que deberían de ver la luz. Muchas gracias. Pasamos a la mesa.